Pues nada, buenas a todos holísticos y holísticas. Estamos aquí otro día más con José Luis. Encantado de tenerte otra vez por aquí. Encantado de que estés aquí, ¿no? Y nada, ya es la tercera vez que hacemos Un un poco. podcast. Y es tu tercer podcast en general también, ¿no? Sí, 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 preparado así como tal, sí. Mm. De hecho ahora es curioso porque el otro día la vecina, bien maja Conchi, se está planteando arrancar a hacer podcast interesante. El otro día me Sí, dijo, José Luis, digo, bueno, ya tengo algo de rodaje, cuando quiera hacemos un podcast. sí, sí. Es que al final eres una persona que sabe, pues eso, de un montón de aspectos, que yo cada vez me quedo más flipando de todo lo que sabes del cuerpo y luego también de la construcción, de las plantas, De la energía, de la energía también. Todo muy holístico, de un poco del todo al final. la vida, si es que al final es eso, es que la vida es así, ¿no? Joder, como decía mi madre, eres como el ungüento amarillo, que para todo vale y para nada sirve. Que yo claro, te puede quedar así eso y para nada sirve, que yo me quedo con mi lectura, ¿no? Que es que para todo valgo y a nada sirvo. Mm, Desde esa perspectiva servicial, ¿no? Que no hay ninguna doctrina, ni ningún líder, ni ningún gurú, ni ningún dios al que seguir, ¿no? A seguir, no, servir, sino que en el fondo estamos al servicio de la vida. mm, Que como escuchaba el otro día en Mercedes Sosa, una canción, que no es vivir, sino honrar la vida, ¿no? Pues creo que estar al servicio de la vida es eso, honrar la vida. Y por cierto, y mira, ya el podcast voy a mirar hasta la cámara. sí. En ese honrar la vida, hoy, no, mañana jueves, hace una semana que soy oficialmente abuelo. Así Mm, que encantado, acabo de estar con el nietecillo, Oliver, 8 mesino, pero que está el bicho con una fuerza y una energía de vivir que el nombre me mola, pero me mola mucho más cuando su papá y su mamá la han elegido porque Oliver significa el que trae la paz, ¿no? Y dijo, qué necesitado estamos de esas personitas, ¿no? Que vienen a traer la paz, ¿no? mm. Y cada vez hay menos índice de natalidad también, ¿no? Bueno, claro, sí, Y la eso. gente cada vez tiene los hijos más tarde también. Sí, eso en el desayuno habíamos estado hablando, ¿no? De cómo cada vez más los carritos múltiples de 2 y de 3 que vemos, porque vemos que la mayor parte, cada vez más y más y más, el grado de infertilidad al que estamos siendo llevados, y eso podemos entrar en detalle del por qué o el cómo, hace que cada vez sean más los embarazos con asistencia los que, los que, se, los que se están produciendo, ¿no? Y, y claro, y es que al final, como último objetivo, pero con todos esos medios en los que primero nos intoxican, nos envenenan, luego nos venden los supuestos medicamentos, estábamos hablando de cómo un buen causante de la infertilidad, en este caso, en el caso de los hombres, y hablábamos, yo creo que es importante, de que, pues eso, nacidos en el 50 por ahí tenían cerca de 100 millones de espermatozoides por milímetro cúbico, que eso había ido bajando y que progresivamente, en un documental que vi eso hace años, en La Noche Temática, cuando La Noche Temática me decía quitarte el sueño de los sábados por la noche, en el que hablaba de cómo esa evolución en la que iban bajando los niveles de espermatozoides, que estábamos entonces ya hace 30 y tantos años bajando y aproximándonos a ese límite que era 25 millones, que por debajo de 25 millones de espermatozoides por milímetro cúbico se considera estéril, pues que los niños nacidos ya en este siglo pues iban a estar en ese umbral de la infertilidad, y todo ello causado principalmente y esencialmente por las serohormonas, disruptores endocrinos, productos químicos
que trabajan y funcionan como si fueran estrógenos, hormonas femeninas, y como causante de ello. Y sabemos eso, dónde se encuentran, ¿no? Que aparte de en nuestro baño, si no somos conscientes de ello, todos esos productos de limpieza y aseo, higiene, están petaditos de ellos, pero también todos los plásticos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible si yo hace como 40 años ya me mostraban un lápiz súper maravilloso y que estaba hecho no con plástico de petróleo, sino hecho de almidón de maíz y que era consistente, o sea, daba el pego? Ahí te dicen que eso es de plástico y te lo crees porque con todas las prestaciones del plástico lo tenían, como todavía 30 y pico años después seguimos usando plástico por todos los lados. Y está claro que hay un objetivo, y es que nuestros mares y nuestra agua esté lleno de esos disruptores endocrinos para llegar a ese nivel y a ese grado de infertilidad al que estamos llegando. Pero qué curioso, ¿no? Desde el nacimiento de esa personilla que trae la paz, estamos llegando y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? A ese origen y a ese último objetivo que parece que quieren acabar con todos nosotros. Sí. Pero no pueden, no pueden. Y hay muchas cosas que se naturalizan, ¿no? Por ejemplo, yo te comentaba antes que yo tuve ginecomastia y cuando fui al médico... Digo, por explicarle, cuéntale lo que, así en breve pincelada, lo que es la ginecoplastia. Sí, la ginecomastia es como un desbalance entre los estrógenos y la testosterona, que seguramente es causado por estos disruptores endocrinos, lo que hace que muchos hombres cuando tenemos la pubertad, pues desarrollemos una, sí, una glándula mamaria, la cual al tiempo se puede ir o no, y es un poco como si se estuviese desarrollando una teta de mujer. Y bueno, eso a mí por lo menos el médico me lo pintó como normal, como bueno, son cosas que pasan en la pubertad y es lo que hay, ya se irá o no. Y también pasa un poco yo creo con, por ejemplo, el acné, ¿no? Que es como que estamos súper acostumbrados a... Vale, cuando seas joven seguramente te salgan granos y luego se te vayan, pero pocas veces nos preguntamos el por qué te pueden salir esas cosas, porque al fin y al cabo tampoco parece algo hecho al azar, ¿no? Porque no todo el mundo lo tiene y si lo tenemos habrá una causa de un desbalance hormonal y muchas veces se da por hecho como es lo que hay y se puede quitar a lo mejor tomando pastillas o lo que sea, pero pocas veces nos preguntamos el por qué suceden estas cosas que yo creo que un ser humano que tiene un balance hormonal regulado como debería de ser, por así decirlo, al fin y al cabo no tiene por qué tener ni acné, ni ginecomastia, ni este tipo de cosas que hoy en día son, entre comillas, naturales. Pues ahí tengo un par de apuntes en ese sentido, ¿no? Por un lado, la ginecoplastia, recuerdo que hace bastantes años hubo un momento en el que aparecieron un montón de ellas, ¿no? Y estamos hablando de causa y origen. Y en principio, de lo que hablaban, que una de las principales hormonas que producían ese desbalance eran las que se nos aportaba a través de los pollos, con lo cual conseguían que los pollos crecieran ahí de forma tan exagerada y tan rápida. Y recuerdo de hecho que hubo una alarma. En principio se prohibió que los pollos y los animales se hormonaran en la forma en la que se les estaba hormonando, y aquello que de momento aquí había como que se disparaba mucho esa alarma de que se estaban dando muchos casos, parece que la cosa pues fue bajando. Pero en ese impasse estuve viviendo en Chile y allí no estaban prohibidos las hormonas y allí seguían comiendo los pollos con hormonas, y allí sí vi, o sea, vi esa diferencia de cómo allí seguía habiendo muchos casos de ellos. Y eso por un lado, y por otro lado me estás hablando del acné, ¿no? Y joder, me he enterado hace poco, no me acuerdo ahora mismo cuál es el nombre, hay un medicamento que dan a los jóvenes, a las jóvenes, para el tema del acné.
Sí, yo tampoco me acuerdo del nombre, Que es un pero tema ahí hormonal, que es que produce un montón de desarreglos en todo tipo, pero de flipar, o sea, es bastante peor el remedio de la enfermedad, porque quitarte unos grados que supuestamente va a haber un momento en el que tu cuerpo se va a regular. Y claro, es que eso serían cosas, y en el ámbito cercano, algún muchacho que conozco que lo está haciendo, o sea, es que lo que genera es la hostia. mm, Y te hablo de hasta disforia de género, con problemas psíquicos muy serios y muy importantes, y achacables a esos cambios de conducta, a ese cambio hormonal y a ese tratamiento. Es algo que eso, que ya te digo, que últimamente en el entorno he conocido ahí 3 casos de ellos que me llaman poderosamente la atención, que todos coinciden en esa disforia o en ese desnortado un poco también, porque es que al final, claro, las hormonas regulan mucho, no solo el que nos crezca más o menos el pecho, que tengamos más o menos pelo, o la voz más o menos ronca, sino en todos los ámbitos nos afectan, ¿no? Entonces, sí me gustaría darle una vuelta porque al parecer es tremendamente invasivo lo que se está haciendo con los jóvenes en estos momentos. Pues si no tuviéramos bastante y suficientes hormonas por todos los sitios, mm, ser hormonas de estas, sino que es que además eso, los propios medicamentos que te están poniendo inducen también a ello. Y simplemente eso, que si estáis en edad o vuestros hijos de tener granitos, pajilleros que decíamos antiguamente, lo parecen, lo parecen. pues que si estáis en esa situación, antes de cualquier tratamiento, que por favor, que miréis, tratéis de informaros un poquito más, que a lo mejor al final llegáis al convencimiento de que hay, no sé, porque se me ocurre igual para esa regulación de hormona y luego grano y demás, hay una movida que es el Vites Agnus Castu, es decir, el salgatillo, que es un regulador que te cagas y ahí nos viene bien ahí en esa época de adolescencia, con toda esa efervescencia que hay de, de hormonas, y después también en el caso de las mujeres en todo el proceso acompañar a la menopausia y demás, que no deja de ser una fase natural de la vida, igual que uno ahora es abuelo, pues también está en esa fase, y que eso, que probad tanto si estáis en esa etapa de la vida en la que empieza a haber temas de menopausia, o bien si vosotros o vuestros hijos están en esa edad adolescente, pues probad, investigar y no lancéis a ese remedio, a esa píldora mágica inmediata que te da más problemas que te alivia. Mm. Sí, porque de alguna forma esto de que decía yo antes de que cuando vas al médico de cabecera y tal es que se obvia mucho el porqué de tener ginecomastia o el porqué de tener granos, que nunca se menciona que puede ser por los pollos o todos estos disruptores endocrinos y tal. Y siempre yo creo que si se intenta tapar de alguna forma como ese porqué con simplemente con un cómo solucionarlo, pero no atacas a la raíz, No, no, no si fuera cómo solucionarlo, pues no solucionarlo, cómo acallarlo, cómo acallarlo, justo. silenciarlo, ¿no? Como todavía más imperativo, vamos a silenciar esto, ¿no? Pero, coño, si esto el cuerpo lo hace por algo será y te está diciendo que hay algo que no va bien, pero bueno. Claro, eso es, y es como si hubiese un agujero o algo así, le pones simplemente un trozo de papel de cocina y al final va a seguir saliendo si no es por ese lado, por otro. Porque no atacas a la solución verdadera, sino que pones ahí Claro, un tapón y se saldrá por otro lado. El cuerpo tendrá que manifestarlo de otra manera, al fin y al es cabo, que ¿no? al final es la medicina de los síntomas, ¿no? Solo va a callar síntomas. Cuando en el fondo los síntomas en el fondo son propiamente lo que llamamos casi enfermedad, pero la mayoría de todos esos síntomas que se nos presentan no hay que acallarlos, hay que escucharlos, respetarlos y hacer lo que corresponde y que tomemos decisión. Porque, jolines, ¿qué es una tos? Y pretendo cortar la tos. La tos es un mecanismo que tiene el cuerpo, que hay determinados tóxicos que hay que echarlos, y hay que echarlos. Y los mocos que son. Y cuando tenemos una diarrea, ¿por qué la tenemos? Porque el cuerpo necesita detoxificar. Y cuando tenemos una inflamación, ¿qué es? Pues lo mismo, hay que aislar, hay que
diluir ese tóxico que provoca la inflamación, porque la inflamación es otro mecanismo natural para diluir ese tóxico y que no sea tóxico, mientras se gestiona su expulsión. O la fiebre, venga, del tirón, apiretal, dalsi, que por cierto que rico está, porque además lleva, no me acuerdo, como sustancia más adictiva, ¿no? Ahí desde que somos pequeños. Pues coño, si la fiebre resulta que es un mecanismo natural que tiene el cuerpo para sanarnos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? No solo no vamos a la raíz, sino a aquellos síntomas que son procesos curativos de nuestro cuerpo, lo acallamos, no lo respetamos y lo fastidiamos, ¿no? Pues narices, va siendo hora de tomar las riendas de nuestra salud y lo único es cuanto menos hagamos algo, ¿no? Antes de ir a pie juntilla con aquellos que nos proponen, que es un pingüe negocio. Y yo propongo algo tan sencillo como leer los prospectos de los medicamentos. Que rara vez se creo, hace, la verdad. yo creo que simplemente te lo lees y dices, madre mía, ¿y yo me voy a meter esto para el cuerpo? Y te das cuenta eso, que seguro que además forma parte por tus circunstancias de alguno de los grupos con el que está contraindicado y no sé qué, ¿no? O sea, es que, y ver los efectos adversos y ver cómo no está indicado, o sea, es que es una pasada, es una pasada. Y eso que se quedan cortos, ¿no? con ello. Lo que pasa es que también se lo tienen muy bien currado, macho. Es que para leer un prospecto no solo que tienes que tener ganas, sino que además tienes que tener vista. Qué letras más chiquininas, ¿no? Para que no... Bueno, como no sabíamos de qué íbamos a hablar, al final no sé, todo nos acaba de llevando hacia la salud, ¿no? Pero que son detalles o cosas que estamos contando que yo creo que son importantes, que son sencillas, pero... Sí, y todo se puede ahí encajar con todo al final. Por ejemplo, no sé si fue en el libro de Biología de la Creencia o en uno de los de Joe Dispenza que he leído, que hablaban de todo este mecanismo que tienen los anuncios, de que primero te meten el miedo, luego te enseñan como la salvación con el medicamento y después te ponen todas las contraindicaciones, que las obvias por haber visto todos estos efectos adversos, y que encima te generan esas patologías de las cuales tienes miedo y te hacen más propenso a ellas, y luego aparte pues ya te están enseñando todos los efectos adversos que puede tener, que también te genera un cierto miedo y eres más propenso aún a tener esos efectos adversos que te han enseñado. Entonces, como tú dices, lo tienen ahí Sí, súper bien montado para condicionarnos, para que tengamos esa necesidad de tapar esos aspectos y... claro, por un lado está ese efecto nocebo que estás diciendo, ¿no? Que ese miedo nos hace ir hacia eso a donde no queremos ir y nos provoca esa enfermedad y esas cosas, que eso lo aprovechan primero para avisarte, indicarte y meterte miedo, pero también eso va en la línea de absolutamente cómo manejan no solo el ámbito de la salud, sino todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? De fondo estábamos hablando de la doctrina del shock, un grandísimo libro muy recomendable de Naomi Klein, pero que a su vez todavía es posible, si no lo han eliminado, que buscando en internet puedes encontrar la noche temática, la doctrina del shock, cuando la noche temática todavía merecía la pena, la doctrina del shock, que es documental sobre la doctrina del shock en castellano, y en el que, como es miedo, reacción, nos acojonan, nos ponen en el peor de los escenarios, y en esa situación en la que estamos estresados, como en alguna vez hemos comentado, la sangre no nos lleva a lo frontal, al corte cerebral, sino que toda va al tallo, a la parte reptil, no pensamos, entonces estamos súper condicionados a admitir lo que primero te dan el susto y después ellos te plantean el problema y después te plantean la solución. Y al final lo que tú dices, acabas entrando por la solución porque es que no estás en condiciones de plantarte cualquier otra cosa, y ese nivel de acojón y de miedo, que lo vimos con el tema de la pandemia y todos esos miedos que nos planteaban, y después la solución que nos plantearon, ¿no? La famosa pinchazos, inyecciones, ¿no? Porque hasta hay que tener cuidado con decir aquello de
cuna en las redes que nos bajan el vídeo por ello, ¿no? Pues eso, que es pura, ¿cómo se llama eso? Control social, ingeniería social, ¿no? Lo que están haciendo y cómo nos tienen controlados. Y ahora estamos en un momento ese en el que andan con el tema de la guerra y el miedo a la guerra y no sé qué, no sé cuánto, para volver a controlarlo, ¿no? Para entregar, ¿cuánto? 800.000 millones. A dárselo a quién? A los fondos buitres, que son los principales inversores de esas empresas de tecnología y armamento, que son las que controlan todo, porque además eso, empezar y entender que la tecnología tal y como la están usando ellos es como arma de guerra, de control y absoluto sobre nosotros. Y por cierto, me voy de la pizza, pero me ha venido aquí una pincelada que vi que una compañera había enviado ahí al chat que en un estado de Estados Unidos habían declarado a las vacunas ARM como arma de guerra. Y eso es legal y es oficial y aparece, y si alguien tiene alguna duda que lo escriba, que le enviamos el enlace oficial en el que ese medicamento ARN, que es eso, aúna esta tecnología, es aunar la tecnología que estábamos hablando con el campo militar. Pues bueno, pues además de lo que estábamos hablando era de que todos esos 800.000 millones van a acabar en manos de 3 fondos buitre que son los propietarios y dueños de toda esa industria armamentística. Hay beneficiados al final, entre comillas. Bueno, Alemania, es que hablar de países o Estados Unidos, no es, hay unos señores que están instalados ahí, que buena parte del capital es de alemanes, pero cada vez menos porque esos fondos buitres están más presentes en todos los sitios, y americanos, en donde se van a llevar esos 800.000 millones con creces, que nos va a salir de las costillas de todos nosotros. Y por mucho que traten de justificarnos, y por mucho que supuestamente sean los nuestros los que están en el gobierno, por favor. Que estos días estaba pensando, ¿no?, en cómo volvemos a cometer los mismos errores. Decía, joder, que al final mi nieto que ha nacido en estos días tenga que acabar siendo insumiso, como lo fue su abuelo. Insumiso, objetor de conciencia, insumiso. Cuando era joven, que luego la mayoría no lo habéis conocido después del servicio militar, pero que hasta entonces era obligatorio y nos decía que si no íbamos a la cárcel. Bueno, pues yo dije que me llevaran a la cárcel, al final pasaron de mí y no hice ni mili ni prestación social, aquí ando. Pues lo lamentable es que, y eso lo comento, que no es tontería, ya llevo algún año diciéndolo, que el primero fue Alemania, que está hablando de mili obligatoria, después Francia, y nosotros vamos ahí a la zaga. O sea, es muy posible que volvamos a tener mili obligatoria en breve, a no ser que es una guerra, ¿no? Creo que hablábamos el otro día. Una guerra es una masacre entre personas que no se conocen por intereses de personas que sí se conocen y no se masacran, ¿no? Eso es por una ingeniería social también, ¿no? Sí, sí. Como decías antes también. Sí, ya te crean toda esa historia. Joder, yo de ingeniería social, me acuerdo hace años, tuve en el reformatorio, cuando estuve dando clases en el reformatorio, tenía como compañero que yo daba mantenimiento integral de edificios y él daba jardinería. Era un ingeniero macedonio de la antigua ex Yugoslavia. Resulta que Yugoslavia era un crisol ahí de culturas, convivían todos de puta madre y bien, y encima, en cuanto a su modelo económico y demás, pues era más abierto, y podría haber sido dentro de las repúblicas soviéticas, de todo ese bloque del este, bueno, de todo ese bloque del este que había, podía haber sido un referente de cómo haber combinado toda esa diferencia de matices sociales y demás, que vivían y convivían de lujo, con esa parte también económica en el que se le daba bastante más poderío al tema de autónomo, de autogestión económica de las personas. O sea que podía ser un modelo económico y una historia que recogiera lo mejor de la tradición que trae ahí oriental en cuanto al estadismo o el beneficio para todos, con ese desarrollo personal, económico, pseudo capitalista, no sé, que podría haber sido una cosa muy chula.
y en lugar de eso lo convirtieron en el gran magnicidio que hubo, que además ahí está hasta la OTAN, esa famosa OTAN a la que vamos a dar esos 800.000 millones, está condenada por el genocidio que realmente se hizo allí. Y a donde iba y lo que me había llevado a esta reflexión era el hecho de que esas familias distintas, con distintos sentires y pensares y religiones que se llevaban de puta madre, hubo una campaña en la tele exacerbando los conflictos de unos con otros, y al final acabaron, por el interés de esa OTAN y de esos países exteriores, masacrándose unos hermanos con otros en esa guerra fratricida que no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, cuán importante es lo que tú dices, ¿no? El cómo nos van dirigiendo, cómo usan esos medios de comunicación, cómo nos van acojonando, y a través del miedo, en esa doctrina del SOP, cómo nos plantean las soluciones. Sí, la verdad es que muchas personas supongo que podrán ver este podcast y pensar pues que somos muy conspiranoicos o que tenemos Sí, el tarro comido o lo que sea, bueno, pero yo creo que a la que uno se pone a pensarlo, porque muchas veces vamos, por ejemplo, con el ejemplo del acné al médico y es como damos por hecho lo que nos dice el médico, pero yo creo que una parte de nosotros sabe que tenemos acné por no parar de beber Coca-Cola, dormir hasta las tantas mirando el móvil y teniendo los ritmos circadianos destrozados, tener pues un estado de ánimo porque no sabemos gestionar nuestras emociones, que hoy en día es súper difícil con todos los estímulos. Y yo creo que una parte de nosotros en realidad sabe que se debe a algo, aunque sea una parte muy en el inconsciente a la cual no le prestamos atención, pero yo creo que pasa lo mismo a gran escala que si, no, que si lo pensamos, también vemos que ya a lo mejor sea un punto de masones, Illuminatis o lo que sea, que lo hacen todo adrede o no, pero sí que hay intereses que si de X industria cinematográfica, farmacéutica, política y de un montón de ámbitos que nos van direccionando y yo creo que para el bien de nosotros mismos como individuos y de las futuras generaciones de esta humanidad, pues nos hace mucho bien el al final empoderarnos porque también me sale la reflexión de es que somos superpoderosos, porque no solo nos pueden controlar usando la industria farmacológica, sino que se requiere también de la política, de tenernos condicionados con la tele, las redes sociales, el cine y todo el primado negativo y todo tipo de cosas que hay en ella. ¿Qué más? También pues la educación, toda la pirámide alimenticia que nos han vendido, vamos, nos tienen que atrapar contra la espada y la pared y con 500 espadas, porque con una no les vale. Y al fin y al cabo yo creo que estaría bastante bien como que no sé, como yo creo que los cambios surgen de cada individuo uno por uno, al fin y al cabo. Y es que si al final nosotros no queremos ir a la guerra o no queremos que nos controlen, no van a tener otra, porque el poder que tienen los más ricos o los que más influencia tienen actualmente es por el poder que le damos nosotros como pueblo llano y sí, el pueblo de abajo. Entonces, no sé, cómo vamos a intentar escoger las buenas decisiones por el bien de todos, al fin y al cabo. sí. Aunque sea muy, muy difícil porque, vamos, hasta yo haciendo esta reflexión me veo a mí mismo pues que estoy súper enganchado al móvil, a la comida basura y un montón de cosas que al final me quitan poder, pero yo creo que el camino difícil a corto plazo, pero fácil a largo plazo, es el de empoderarse uno mismo y hacerse también responsable, que además tú eres una persona que lo sabe mogollón, que no necesitamos a grandes empresas ni para construir, ni para alimentarnos porque la naturaleza ya nos da lo que necesitamos, ni para cuidar de nuestro cuerpo porque la información está ahí también en todos los libros que sabes tú de masajes y todo y... Claro, si es que el camino, ¿no?, es individual. Qué curioso, ¿no? Porque a mí que me gusta cada vez más la etimología de las palabras, individuo viene de indivisible. Y es curioso, ¿no?, cuando nos damos cuenta que formamos parte de ese todo y que estamos conectados con el todo, qué importante, ¿no?
Eso no se llega, o sí, por intervención divina a ello, ¿no? Hemos comentado que hay que pasar esa noche oscura, ¿no? Esa noche oscura, esa serie de problemas y de agobios que te llevan a un límite, que te llevan ahí a ensimismarte a ti, ahí a meterte en tu cueva, meterte ahí en esa noche oscura, y en lo más profundo de ti descubres que está todo. Entonces ahí llegas al concepto ese de individuo, que es el de indivisible, que formas parte de ese todo. Entonces cada uno en nuestro caminar diario, en cada una de esas acciones diarias, que igual pues tampoco podemos ser talibanes en el sentido de estricto. Yo hasta Coca-Cola me la tomo 2 o 3 veces al año, me tomo una botella, una lata de Coca-Cola, pero ¿cuándo es? No he dormido toda la noche, tengo que hacer un viaje largo, una situación así, pipi, pues coño, para ese momento, para eso sí sirve, entre las, ¿cuánto era? 11 sobres de azucarilla que lleva la lata, más la cafeína, más ese ingrediente secreto. Sí, eso es lo más peligroso seguro. No, El sí, ingrediente secreto, no, digo. joder, que va. Pues lo más peligroso aparentemente, porque está prohibido su comercialización a todo lo largo del mundo. El único que tiene permitido la compra a nivel mundial de ello es Coca-Cola y es la hoja de coca. El ingrediente que en origen, y por eso el nombre de Coca-Cola está ahí, pero sigue estando como ese ingrediente secreto. Había un documental también en la noche temático hace un montón de años explicándolo, y está también en su momento ¿cómo se llama? Joder, el Evo Morales, que cuando salió de presidente, su primera declaración era algo a Estados Unidos de que iba a romper ese bloqueo que exclusivamente permitía la venta de la hoja de coca, que sería algo maravilloso como infusión a tomar en lugar de tantas otras mierdas o esa propia Coca-Cola, pues una infusión de hojas de coca o masticado, que nada que ver con la cocaína, que es pura mierda y puro negocio y que no tiene nada de lo que en origen de bueno tenía esa planta, pero que jolines, que gracias a ella, que lo que hace es aportarnos, optimiza mucho más los recursos de nuestro cuerpo y nos permite que llegue mucho más oxígeno a nuestras células, con lo cual nos da energía, ¿no? Y que joder, es que si no fuera por ella y porque están masticando, ya me dirás como ahí en la planicie a 3000 metros de altura podías estar trabajando, imposible, porque tu nivel de oxígeno es muy muy bajo en sangre, pero gracias al estar masticando, pues tus niveles de oxígeno se optimizan. Pues cuánto beneficiaría eso a un montón de Alzheimer, a un montón, o sea, hay un montón, se me viene a la cabeza un montón de cositas, y todo eso la Coca-Cola. Que lo que te digo, que para esas 3 ocasiones en el año en el que tienes que despejar está bien, pero que volvemos a que no hay que ser talibanes, pasito a pasito, y ir desde nuestro camino, ese camino individual de cada uno de nosotros, pero que en el fondo sí es, en esencia individual, es indivisible, y tú no vas a hacer nada y no vas a hacer un camino en el que no estés acompañado y que no vayas en sintonía y en sincronía con los demás, ¿no? Y en pro y en beneficio, porque además eso enlazarlo con esa otra frase, como era la de espérate, se me ha ido ahora mismo la pieza. La de eso, que yo no puedo cambiar este mundo, pero me puedo cambiar a mí mismo en esas pequeñas acciones, y que en el fondo, claro, cuando estamos cambiando a nosotros, estamos cambiando el mundo. Desde dos perspectivas: una, que cualquier cosa que estés haciendo, ¿no?, en pro de bien, va a ser bien, y segunda, que lo que te está haciendo ya es cambiar tu perspectiva, ¿no? Y hablábamos de esa canción también de la Mercedes Sosa, de cambia, todo cambia, que en el fondo es eso, claro, lo entiendes. Cuando tú cambias, cuando cambia tu perspectiva, está cambiando el mundo, o sea, viendo de otra manera. Y no solo que ves ese mundo de otra manera y ya es otro mundo, que realmente has cambiado, porque tú ya no ves lo que está viendo el común o el foco, sino que además de tu forma de pensar está contribuyendo en esa biología de la creencia de la que hablábamos, de que lo que creemos es lo que creamos. Y el principal ejemplo, y os lo recomiendo, el cuento que cuento en el primer podcast Sí, muy bueno, la verdad. que grabamos, eso de que lo que creemos es lo que creamos y que siempre tenemos razón. Sí, además lo que has dicho tú de la perspectiva, es como que tú estás reflejando, por haber cambiado de perspectiva, el mundo de otra manera,
pero también el mundo se refleja en ti de otra manera y interactúas y al final, como hablábamos antes de Jacobo Greenberg, todo es un reflejo, una sincronía lo que hay entre lo interno y lo externo, así que es un poco así. Y viniendo un poco al hilo que me resuena bastante con lo que has dicho de la Coca-Cola y lo que hablábamos un poco de este cambiar como individuos para que no nos empoderen a nuestra costa, Escucha, es... joder, una interrupción. mm, Que empoderar es una palabra bonita, ¿no? Pero es tan hueca, me ¿Sí? suena tan hueca, tan hueca, tan hueca últimamente, ¿no? Porque que son esos relatos, es como eh, la gobernanza o ¿cómo se llama el otro? La sostenibilidad, no sé, o sea, empiezan la resiliencia, o sea, ya es por tan empleada de mala manera, porque Sí, el en donde te empoderamiento de todos ponen, los colectivos en que vemos donde últimamente y tal. sí, o sea, pero que están tan Mascada, ¿no? tan vilipendiada esa palabra que ¿Y joder, cuál pues qué utiliza? bonito. No sé, empoderarse, que en el fondo qué es empoderarse, ser uno mismo. Bueno, yo lo iba a coger un poco como la perspectiva de que de esto de tener el autocontrol de nuestra vida como individuos en lugar de que nos controlen, por así decirlo. Ser uno mismo. Sí, también. Sí, sí. Ya que un poco esto Que es de... bonita y que lo que yo entiendo y lo que yo he asumido por empoderarse es algo bonito. mm, Pero que ya te digo, como que está es muy tan mascada, ¿no? manoseado que, que Sí, cuando alguien repite dos veces empoderado, y ¿tú qué quieres? Es tu sí. poder, ¿no? ¿O qué es esto para...? Sí, no, sí, yo te entiendo también eso, que lo he visto acuñado por muchos discursos que no van Vacío. precisamente a empoderarse como yo lo entiendo realmente. Y yo lo que quería traer al hilo un poco con lo que has dicho de la Coca-Cola, ya que al fin y al cabo todo esto de que, bueno, entre comillas, nos empoderemos o seamos nosotros mismos, es como al final intentar que no nos controlen externamente ni grandes empresas, ni partidos, ni ideologías, ni nadie que nos diga qué tenemos que hacer, creer, sentir, ser o lo que sea. Y un poco con la Coca-Cola es un poco como eso, que al final si tú necesitas la Coca-Cola en tu día a día a todas horas porque te has hecho adicto a ella y a todas estas sustancias que lleva, estás como sacando tu poder afuera y no es lo mismo que a lo mejor si lo haces puntualmente porque estás tú como desde tu propio ser, pero sin ninguna necesidad ni ninguna adicción en relación a ella, pues eligiendo tomártela en un momento puntual para hacer X cosa, que además, bueno, como tú ya sabes, puede tener hasta un efecto hormético, se llama, ¿no? O un efecto, no sé si era hormético, que es como que esos tóxicos entran en ti, pero al tú poderlos superar, te haces hasta más fuerte una vez los has expulsado y... Pero no sé si se llama hormético. Es que no, el término no me suena y el concepto que me Es estás un poco hablando, como cuando vas al frío, a la sauna, que es como un estresor y y como revulsivo, sí, sí, que seguramente. te hace más resiliente, que tampoco te gusta esa palabra mucho, ¿no? Pero que superas como ese estrés que le ha generado a tu cuerpo, que bueno, puede ser tanto hacer ejercicio que rompes fibras. Entrenamiento, entrenamiento, aprendizaje, en el fondo ver eso, Mm, que joder si hemos sido capaces de superar muchas de esas cosas y a veces cuando hay adversidades en la vida y demás y toca y caer y venga, al final si empiezas a mirarlo no como ese sacrificio de lo que te está tocando y el dolor que estás sufriendo, no sé qué, sino como que es algo que se te está preparando, que se te está preparando, que es un entrenamiento al final, pues mm. está bien, porque al final te ayuda a relativizar las cosas. Es Sí, que me está... es un entrenamiento para el cuerpo en ese sentido la Coca-Cola si la sabes controlar y que no te controle ya a ti. Eso Y es difícil, o sea, que digo, yo pensaba y veía desde el día en el que decide dejar de tomar y se me está viniendo a la cabeza un buen amigo del alma ahí de mi barrio de toda la vida, que después de años haya visto a la Coca-Cola, ahora con sus 59 años así ha dejado la Coca-Cola y el cambio que se está produciendo en su cuerpo en estos 2 meses es bestial hacia sí, bien, hacia bien. Bueno, cuerpo, mente y alma, o sea, es que
Va todo empieza a ser relacionado otra al final, persona. ¿no? Empieza a ser otra persona. Es que, claro, es que decíamos, los 11 sobres de azúcar. Es que imagínate, colega. Imagínate además, que creo que lo hemos comentado en alguna ocasión también, el cómo un estudio que hicieron, que también lo vi en la noche temática, los franceses sobre la adición del azúcar, tenían ratas adictas al azúcar y a la cocaína, y cuando les daban a elegir tiraban azúcar, mucho más adictivo en ese sentido que la cocaína, ¿no? Que usan las mismas rutas neuronales, ¿sabes? Entonces que hostia, como ese entrenamiento, como ese fortalecimiento que seguro que da este amigo mío después de esa situación, seguro que no vuelve a caer en la Coca-Cola, y seguro que su cuerpo ahora aún y había estando fastidiado le va a mejorar y mucho, ¿no? Mm. Pero yo de ahí de Coca-Cola me estaba viniendo a la imagen una abuelita, como era, es la abuela galáctica me parece que es, una chamana sudamericana que no va sin mola, ¿no? Hablando de soberanía, ¿no? Y hablando de soberanía, que hablamos de ese empoderamiento, ¿no? Entonces, soberanía Sí, me gusta más, la verdad. sobre su propio, soberanía sobre su propio cuerpo, ¿no? Y me acuerdo que te cuenta un montón de cositas interesantes en un vídeo ahí cortito, pero que hacían mucho hincapié en, hablando de soberanía, eso, por ejemplo la Coca-Cola, pues que su cuerpo es mi templo, es sagrado, y aquí no entra, y además con el fascículo pone, y aquí no entra la Coca-Cola, no entra porque no quiero, porque yo soy soberana. Ese es el empoderamiento y esa es la soberanía de la que estábamos hablando. Sí. Y esta mujer lo muestra ahí en ese vídeo con mucho conocimiento, con mucha energía y enfatizándolo bien. Al final, que ves si todo nos lleva a lo mismo. Todo nos lleva a lo mismo. Que al final hay que honrar la vida. Darnos cuenta de lo bonita que es. Sí, la verdad es que sí. Y hay dos puntos que me apetece comentar en relación a todo esto. Que bueno, uno es, pues hemos dado este mensaje un poco de, bueno, de cómo se nos controla o se nos desoberaniza de nuestra salud, de nuestra propia mente, de nuestros derechos. Se nos esclaviza. Sí, cómo Por se lo nos, contrario, es la esclavitud sí, a la que estamos llegando. cómo se nos esclaviza con todo esto. Pero también para que no sea un mensaje tan pesimista, porque yo creo que, bueno, o para muchas personas que puede ser un poco, que le pueda atacar a su miedo, ¿no? También yo a veces con estas cosas pienso como si lo típico, que bueno, es algo que yo he estado pensando muchas veces últimamente, que para mantener lo típico un estado espiritual, de amor y tal, es mucho más fácil hacerlo si estás en un mundo en el que todo el mundo es así, porque de eso que somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo y nos redireccionamos hacia ello y es mucho más fácil que si estás en un mundo en el que todo el mundo en lugar de vivir en el cielo vive en el infierno, mantener ese estado es mucho más difícil, pero también te da la oportunidad de vivir en ese infierno, de conseguir tú por ti mismo mantener ese estado, lo cual es más difícil, que es la contrapartida que tiene de que es más fácil que caigas, pero a la vez, si lo consigues, eres mucho más soberano que en el caso contrario. Entonces, Mucho más resiliente. claro, estamos en una época en la que, como hemos dicho antes, pues nos atacan desde diversos aspectos y el cuanto más consigamos mantener nuestra propia soberanía, más nos estamos demostrando a nosotros mismos y al mundo que somos capaces de ser soberanos porque tenemos esas adversidades a nuestro alrededor, Más al fin y nos al cabo. estamos inmunizando, ¿no? Y es que se decía aquello como era de que la necesidad hace el ingenio, o el hambre hace el ingenio. Y al final es eso, o sea que, jolines, que no es que cuerpo, mente y alma estamos forjándonos, ¿no? Además, nunca Sí. un juego forge, ¿no? La forja a base De hostias. de situación de presión y temperatura, te das cuenta de que somos la hostia, tenemos una capacidad que ni nos imaginamos. Y yo te iba a plantear también otra cosa que me ha venido antes a la cabeza porque tú has hablado esto de tu amigo que ha dejado la Coca-Cola y me ha venido mucho
que a mí es algo que me pasa bastante, que es que yo cuando pienso, por ejemplo, en el tabaco, que lo veo como pues todo este condicionamiento que hay previamente de que lo que tú has dicho, de que la cocaína parece más adictiva que el azúcar, pero se ha visto en algunos experimentos que no tiene por qué serlo. Pues a mí me pasa mucho que cuando tomo una droga y la considero una droga adictiva por el condicionamiento, me es muchísimo más difícil no prestarle atención cuando no la tengo que a otras cosas como por ejemplo el azúcar, que lo tenemos como un simple alimento, en plan como que te comes 4 bollos 7 días seguidos y no pasa nada. O el café, yo por ejemplo hay mucha gente que toma Ese menos. hígado sí pasa, ese hígado se colapsa. Y como se colapsa, al final no es capaz de soltar todo eso tóxico. ¿Y por dónde lo suelta? Por la piel, que es un gran órgano enmuntorio también. Enmuntorio es aquellos órganos que se encargan de limpiar. Y tenemos el hígado, tenemos el riñón. La parte líquida liposoluble la echamos a través del riñón, orinando, pero también sudando en nuestras glándulas sudoríparas, en todas las células de la piel de nuestro cuerpo. Tenemos ahí dos salidas. Una, que es la de los hidrosolubles, la sal ahí que desprendemos con el sudor y determinados componentes ahí que huelen nuestro sudor, Muchas toxinas también, ¿no? eliminamos ahí. Y a su vez también están esas glándulas sudoríparas, pero que son sebáceas, que lo que hacen es todos esos lípidos, es decir, todas esas grasas que el líquido ya, el hígado está ya requete saturado, pues como no tiene forma de salir a través de ahí, pues lo eliminamos a través de la piel, en forma de esos granos, de esos se manifiesta eczemas en la piel y demás. Todos esos pluritos que nos salen, no es ni más ni menos que hay que echarle un vistacito. Bueno, y el intestino además también, más en el caso de los pluritos y demás, tiene que ver con el intestino, que el intestino está ahí tocadito y se muestra, o sea, lo que hay dentro se muestra afuera. Y no era tontería cuando hablaba de que a lo mejor lo que había que mirarse es dejar de comerse esos 4 bollos diarios, no sé qué, no sé cuánto, y posiblemente tu grano desaparecerían en ese momento hormonal, o regular y ver qué desodorantes que te estás echando, no sé qué o no sé cuánto, que te está produciendo también esos disruptores endocrinos que están fastidiando tu, y que tu hígado no es capaz de excretarlo, entonces al final acabas excretándolo a través de la piel. Pero como todo está relacionado, y esas cosas que parecen como de conspiranoia y que parecen así como que de recibo y lo comentamos y se dan por sabida, si empiezas realmente a indagar y a investigar lo que es así, o sea, es que no es que lo decimos porque sí, es que todo tiene su sentido y además sabemos el cómo y el de qué forma nuestro cuerpo y todo funciona para que eso sea así. Sí, aparte, vamos, sí que hay mogollón de. He mencionado yo antes un montón de cosas de que se nos atacan por tal, cual y tal. Y acabas de decir tú, por ejemplo, también los desodorantes y todos los tóxicos que hay en las cosas que se echan las chicas que a veces llevan plomo o movidas así. Y aparte también se nos pasa Las toda chicas y esa. los chicos que ahora somos también. Sí, sí. Que ahora, como era, Y, metrosexuales. y todas las cosas que. De radiación, de todas las antenas que nos envuelven, los tóxicos que se echan en la atmósfera, cómo interactúan esas 80 años. comunicaciones con luego los metales pesados que tenemos en relación a todo lo que has dicho, y es una envoltura increíble. Nos tienen ahí como un regalo de cumpleaños, ¿eh? Claro, pero que lo importante es eso, es decir, cómo al final la vida se abre camino, ¿no? Mm. Y hay una canción ahí de los de la moda que no así molan, que es eso, hay algo más fuerte que la muerte, ¿no? Y repiten ahí en el estribillo, y yo cada vez que oigo, escucho la canción, no me queda otra que contestarle, ¿no? Y que canto contestándole que la vida, hay algo más fuerte que la muerte, la vida. Pues ante todo esto y ante toda esta situación y todos estos estreses a los que se nos someten por tierra, mar y aire, la vida tiene una capacidad de narices. No hay que hacer otra cosa, eso de entrar en parasimpático, ese estado Sí. en el que nuestro cuerpo regenera y ya está, y entonar nuestro quehacer diario, ¿no? En esos pequeños detalles y cositas que de forma consciente vamos haciendo que este mundo sea mejor. Y es que no queda otra, y es que además
claro, cuando empezó todo el rollo este de la pandemia decía, "Va, yo ya confieso que he vivido, tengo 50 y tantos tacos, pero esto es que no se puede permitir, es que por mis hijas. Y pero es que ahora mismo ya doy eso otro pasito más en la escalada y vuelta otra vez de nuevo que se me cae la baba ahí con mi nietecillo, pero es que Sí. por Oliver, o sea, hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí, porque coño, que disfrute de la vida, criatura. Claro, que tenga una buena Que estoy vida. convencido de que no nos van a llevar. Que mira, que aquí estamos preparando y gracias a él vamos a volver a retomar, a volver a tener gallinas. Que tela. Con lo de la gallinita esa es para hacer un poco Seguro que... aparte con la ley del bienestar animal. Me Mm. cago en la madre que la Seguro que le mola estar rodeado ahí de Sí, gatos, gallinas, joder, sí. insectos, plantas, Gracias a todo lo que hace ello. falta para un niño, en verdad, es eso. Mira, el otro día cuando íbamos de camino a verle, al día siguiente estaba todo el campo que joder, que he andado tan estresado por las circunstancias que hemos comentado que hay muchas ahí en este momento en la vida. Estamos ajetreados, sobre todo José A Luis, tope, en verdad, a o sea... tope. Ahí son muchas circunstancias, pero bueno, que no me había percatado que tenemos ahora mismo el campo petadito de Cantueso. Mira que es algo que siempre estoy pendiente, pero o sea, voy a entrar en ese momento en piloto automático y cuando descubro que tenemos el Cantueso en máxima explosión, que no sé cómo y de qué manera tengo que encontrar hueco para hacer alguna destilada, aunque tengo bastante del año pasado, aceite esencial y hidrolato, pero o sea, aunque sea solo el ritual de hacerlo y de este año algo tengo que encontrar un hueco y hacerlo. Bueno, pues el caso es que se me caían las lágrimas. Sí, porque el canto eso que es. El Cantueso, en la puerta del vecino ahí ves a alguno. Tú sales ahora a la carretera y vas a ver todo morado. Es un tipo de lavanda. Mm. Es un tipo. Ah, sí, veo ahí Es un tipo de. Ah, No, la no. del vecino, la de aquí estaba. Es un tipo de lavanda. Sí, cuando salgas al campo lo vas a ver. Es una lavanda, pero que acaba con un cachorrito arriba, así que es una flor así, no sé, de esta forma, que tiene como 2 o 3 cuernecitos arriba. Puede morado. ser eso de ahí. Esa que hay ahí. No, No. Vale, vale. Pues sí que me entraban ahí corriendo. Y ya que estamos, espérate. Un minutito y te voy a traer un canto. A encontrar uno, ¿no? Mm. Pues nada, vamos a ver qué es el cantueso. Y nada, yo comentaros que ahora mismo estamos aquí, que me he venido el día a pasar con José Luis. Y nada, hemos hecho bastantes cosas. La verdad es que él me ha hecho un masaje que lo llama masaje eh, metamórfico, que al fin y al cabo es un masaje como que tocando las partes más sutiles del cuerpo, por así decirlo, hay un cambio más grande porque lo que hemos hablado muchas veces de que lo sutil controla lo denso en muchos aspectos y la verdad está bastante guay. A ver. Haciendo honor al nombre del programa, holísticos. Mira, este es el cantueso. A ver, lo voy a acercar un poquillo para que... Por si acaso alguien lo ve en el campo o lo que sea. Ahora mismo, daros un paseíto. Daros Sí, ahí se aprecia bastante bien. un paseíto que está espléndido y está todo el campo y aquí a nuestros alrededores petadito de cantueso. Huélelo. Huele muy bien, huele así como a polen de abeja. No, O no. Huele a lavanda. Sí. Huélelo. Espérate, mira. Sí, yo es que no tengo mucho. Es verdad que tenía algo de anosmia. Joder, pues eso hay que tratarlo, hay que verlo. Lavanda. Es un tipo de lavanda. Mm. Eso sería la lavanda silvestre. Al igual que la lavanda, sus propiedades
del aceite esencial, como todos los aceites esenciales, antifúngico, antivírico y antibacteriano, aunque no me gusta a mí ese nombre de anti, pero bueno, así lo entendemos todos. La lavanda donde trabaja es en todo el sistema nervioso. Es un relajante de 3 pares de narices. Todo el mundo tendrá una almohadita de esas de semillas que tiene lavanda, que huele, Sí, porque es que la lavanda en los calcetines que se pone y tal. pero eso no compréis el aceite esencial en los chinos y en la mayoría de los sitios, porque al final Es sintético, al ¿no? final es sintético o se compra en China, donde los materiales no son los que corresponden y son orgánicos y demás. Haceros vuestro propio aceite esencial macerado, que por cierto en breve voy a hacer un cursito, así que si ahí en los comentarios ponéis que estáis interesados, pues tomo nota y os informo. Hacemos, aquí metemos nuestra pequeña cuñita, porque es muy interesante el tema de las plantas y la autosuficiencia y la soberanía en salud. Pues eso, la lavanda, relajante de 3 pares de narices, joder las inflamaciones cuando tenemos un golpe, también buenísimo para las picaduras, y esta lavanda silvestre, entre comillas, el cantueso, todavía mucho más efectivo para el tema de picaduras. Entonces, vas por el campo, te ha picado una abeja y mira por allí, si hay un cantuesito te coges, y además como tiñe, ¿no? Ahí se ve Sí. mi mano moradita, pues te coges, te das en la picadura, machacas para extraerlo un poquito más, machacas bien, te das en la zona de la picadura y vas a notar como de forma inmediata se te alivia. Y junto a esto ya hablaremos algún otro día del chantén, podemos de hacer algunas así de plantas específicas, pero para no atorarnos en demasiado. Teníamos, que bien huele, teníamos el cantueso, como la lavándola, un relajante de 3 pares de narices, antiinflamatorio también cuando nos demos un golpe, antiinflamatorio también hay en las picaduras y antiálgico, o sea, nos alivia el dolor, y que es una maravilla. Huele parecido a la lavándula, pero es un sabor un poco más fuerte, ¿no? Más rústico, y como tal, ya te digo, tiene las propiedades que la lavanda, pero más potencia, digámosla así. Y ya junto a la lavanda teníamos ahí, y aprovechado, el romero, el romerito. ¡Ale, primo! ¡Cómprame uno para la Sí. buena suerte! Pues ese es el señor romero. Aquí apreciáis esas florecitas moradas. Ahí nos recuerdan como a una orquídea, que es una maravilla. Y aquí se ven sus hojas, que son inconfundibles. Una forma de saber que una planta, más allá de lo bien que huele, tiene también sus propiedades terapéuticas y son plantas sanadoras, es que en la mayoría de los casos, pues, el rosal, huele de maravilla la rosa, bueno, si no son de estas híbridas que ya es que ni huelen ni nada la mayoría de ellas, ¿no? Pero la flor, y para de contar. No huelas el tallo porque a ver si te vas a pinchar con una de las espinas. Pero sin embargo esta planta, da igual la parte que cojas, el romerito ahí te huele, pero tú coges y bueno, vamos a esa enormidad, ahí vamos a ir ahí, como dice el otro, también nuestros órganos, como es la función hace al órgano. Igual que si un músculo te lía, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, estás potenciando y fortaleciendo y haciendo que funcione mejor, pues los órganos también. Entonces, en la medida en la que vayas forzándote a oler, a oler, a oler, vas a ir activando y vas a ir reconectando esas neuronas y vas a ir consiguiendo oler cada vez más. Pues el caso del romero, que aquí está su flor, yo soy, como dicen por ahí en tono despectivo, pero que a mí me encanta, soy un comeflores. Creo que ya te di a probar otro día la de romero. Te vuelvo a probar la flor de romero. Hablábamos de la lavanda como relajante. Y aquí tenemos al romero. Que por cierto, y para atrás me da el sol, me voy a quitar la camiseta, que ya empieza a tener calor. El romerito le apodamos como el ginseng europeo.
todos sabemos más o menos de lo que es el ginseng, ¿no? Bueno, no lo que es, sino para qué se usa, que es... Yo no lo daba tanto por hecho, la verdad. Sí, no, Que pero todo. sí, voy a tomar un poquito de ginseng, como es un revitalizante, ¿no? Como que te pone las pilas. Mm. Pues esto lo llamamos el ginseng europeo, porque el ginseng es una raíz que se trae de Asia. Y este europeo también lo he oído hablar como el ginseng mediterráneo, ¿no? Porque es en el clima mediterráneo, en el entorno mediterráneo, en donde se da mucho el romerito. Pues, ¿qué ocurre? El ginseng hay gente que no lo tolera. Hay gente que les pone nervioso y demás. Parece que incide algo en las suprarrenales y así que... Sin embargo, el romero nos activa sin ponernos nerviosos, con lo cual es algo que nos viene, que hablábamos antes de la hoja de coca, pero como no estamos en la planicie a 3000 metros de altura y demás, pero bueno, en cada sitio tenemos lo nuestro. Y aquí pues también, para el veranito y esas cosas, que también es un condicionante para currar y demás, fastidia y jodida. ¿Cómo trabaja el romero? Es un vasoconstrictor. Bueno, el vasoconstrictor es ¿cómo era? Un tónico, tónico venótico. Tónico de nuestras venas y de nuestra venotónico es el término. Porque lo que hace es tonificar. Le pone ahí en tensión, las pone como a funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? Esa red de distribución de la energía que tenemos a través de ese oxígeno que viaja a través de nuestra sangre, pues con el tiempo, por circunstancias, por historia, pues tiene pequeñas fugas, distensiones, y no va bien. Y esto como venotónico lo que hace es tonificar, pone todo como al servicio, es como una revisión, una puesta ahí de que todas las cañerías, toda la instalación está. Entonces, claro, en la medida en la que está llegando sangre a todos esos sitios, está llegando energía. Entonces, tenemos energía. Uh-huh. Y también es buenísimo, buenísimo para la memoria. Álvaro, se va por ahí. Para la memoria. ¿Y por qué es buenísimo para la memoria? Porque necesitamos que nuestro cerebro esté irrigado. Además tiene un consumo de energía de 3 pares de narices, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurre en ese riego de nuestro cerebro? Que se llama microcirculación. Porque los capilares y demás es todo tan chiquitino, tan finito, que es microcirculación. Hay una red muy grande por todos los sitios, muy chiquitito. Entonces, imaginaros, esa red en la que de repente todo, hemos dado como esa revisión, hemos taponado, hemos puesto todo ahí funcional, pues ¿qué ocurre? Y esa microcirculación va a llegar y por eso es buenísimo para la memoria. ¿Y por qué Bueno, continúa. No, sí, dime. Te iba a preguntar, ¿por qué crees que hay tantas gitanas que lo asocian a la buena suerte y tanto asociado como a esa parte más espiritual e incluso de manifestación? Claro, bueno, ¿O es más mito a lo mejor? No, sí, claro, pues es que los mitos y la realidad todo se entremezcla porque los mitos los convertimos en realidad en la medida en la que estamos pensando y haciendo. Y cuánto de realidad o de esos mitos fueron creados para explicar de alguna forma determinadas situaciones, determinados arquetipos. Entonces, bueno, pues yo supongo que en el fondo, claro, si de repente llega a tu vida la energía y tienes memoria, pues es como buena suerte. Entonces, pues al final no deja de ser... Joder, pues podría ser otra cosa bastante más chunga o bastante más fastidiada, pero el romerito en sí es muy bueno. Es que agradable y viene bien. Yo así, claro, cuando me como alguna florecita, que por cierto, no es aquello de métemelo para adentro, engullirla, no. Es recordarnos eso, cómo mastican, cómo asimilan la hoja de coca. Y yo con cualquier planta, que he dicho antes que era un come flores, un come planta, me tiro un rato, ¿ves? La sigo teniendo aquí. Yo me la he comido a los 10 segundos. Sí, pues toma. De meter en la boca. Paciencia. Ahí que ¿Y por qué? se Claro, diluye mira, más, yo lo ¿no? tengo aquí, claro, yo lo tengo ahí, de vez en cuando mastico un poquito y me lo vuelvo a meter como se meten esto aquí abajo, pero que ves que aparentemente ni se ve, ¿no? Que ahí está. ¿Qué ocurre con eso?
que la asimilación de sus principios activos, que por cierto, etimológicamente, ¿cuál es el nombre de un principio activo? Droga. Droga es un principio activo de las plantas. Ese es en origen, es lo que es y cómo está. Y en los manuales de fitoterapia, médicos y farmacéuticos y demás, se habla de esos principios activos de una determinada planta como la droga. O sea, todo tipo de sustancia, en este caso activa de la planta, de principios activos de la planta, son drogas. Pues, ¿y a dónde iba con ello? Joder, se me ha ido la pista. Un poco así en general del romero y también de... Sí, pero era algo concreto ahora. De que te ibas a hacer un destilado de... Sí, no, si eso, de canto eso lo haremos en breve, pero ahora era algo concreto, que de lo que estábamos hablando del romerito y de sus principios activos. Y de la gitana. La gitana, sí, esa también la hemos hablado, pero era algo más adelante. Pero bueno, así nos ha servido de hacer ese repaso. Voy a comer un poquito más de romero, que para la memoria viene bien. De todas formas. Pues voy a... no, claro. Aprovechar no, claro. O sea que esto también se puede comer, estábamos hablando así. Estábamos hablando de la importancia de por qué hacerlo de esta forma. Y es porque ahí, de forma sublingual, entran esos principios activos, esas drogas que tienen cada una de las plantas, entran a nuestro torrente sanguíneo de forma directa. No tiene que pasar como las pastillas que las ponen protectores, no sé qué, por el estómago, que con la acidez de entre 1 y 2, que eso es acidez en nuestro estómago, acaba casi con todo. Claro, que eso es su función, desintegrarlo todo para hacer lo mínimo y usarlo en nuestro cuerpo como alimento, como nutriente. Bueno, pues el caso es eso, que no hacemos y no castigamos nuestro estómago, nuestro hígado ahí trabajando y demás, sino que entra directamente los principios activos a través de nuestra papila gustativa de forma sublingual al torrente sanguíneo. ¿Con eso qué hacemos? Que si a lo mejor para conseguir esos beneficios del romero, el ácido rosmarínico, uno de los principales principios activos, pues en lugar de tener que si lo hiciéramos y lo sintetizáramos y en una planta y no sé qué, pues teníamos que meter un montón de cantidad, pues si lo coges directamente de la planta y te lo metes en la lengua, con un par de florecitas. Qué bueno, hostia, qué bien, qué buena falta me hacía que esta noche. Yo lo noto un poco, de ponerlo en la lengua se nota... De lo liado que andábamos y de lo poco que he dormido esta noche, pero mira, ya parece que no, pero... Sí, sí. Se va tonificando. Pues eso, que ya que estamos con las... Oiga, ¿estás bien? Joder, si ves eso de estar activo. Ya que estamos con las plantas... Joder, ya se me ha ido con las plantas. Yo te quería comentar algo que al final lo encajamos con otro tema y se me quedó ahí un poco en el tintero, que me ha venido otra vez a la cabeza debido a que hemos hablado de esto de las drogas, que yo tengo un tema con la adicción que la asocio mucho a algo bastante mental en realidad. Por lo que te decía de que como no se tiene como, o por lo menos yo no tengo tan asociado el café con una adicción, o la bollería con una adicción y el azúcar con una adicción, y más pues el tabaco o la marihuana o cosas así, nunca experimento mono, la verdad. Es como que puedo comer 7 días seguidos cereales, que si uno no los como, pese a que tenga un componente más adictivo incluso que otras drogas, no siento adicción, y me pasa lo mismo con el café, porque yo no soy como mi madre, que cuando me tomo un café... No eres persona si no tomas el café por la mañana. Sí, porque siempre lo asocio más a tomármelo por gusto y por el beberlo que por activarme. Y yo veo en eso mucho que es que en realidad la adicción yo no la veo nunca en las sustancias, en realidad. Más en mi propia mente porque lo veo tal cual, que cuando he tenido la creencia de que es una adicción, me vuelvo adicto a ello y enfoco estas carencias que a lo mejor tengo mentales en esas sustancias que en lo otro. Y un ejemplo bastante claro para mí es, por ejemplo, los móviles y las
pantallas y tal, que hasta nos podemos volver adictos tanto a eso como una relación y ni siquiera son una sustancia química que interactúe con tu cuerpo y que la tengas que ingerir como estas otras, sino que es una pantalla o una persona a la que sientes una adicción y te genera una adicción similar a la que te puede generar el azúcar, el tabaco y... Claro, por ahí entraríamos a hablar de las rutas de la dopamina y demás, cómo se generan en nuestro cuerpo, porque es una auténtica farmacia. Cuando nuestro cuerpo es capaz de generar absolutamente todo tipo de sustancias y demás, ¿no? Y entonces al final son esas rutas, ¿no? Son el que asocias y cómo lo asocias, ese supuesto bienestar inmediato que te está aportando y demás, realmente el que te puede crear más adicción. Pero al hilo de lo que estás contando, el otro día... Porque te voy a comentar una cosilla sobre que lo vi en José Luis París, sobre la etimología de la adicción. Que él decía que era como la adicción, que es a, como de fuera Sí. de lo dicho. Con lo cual es como, fuera de lo dicho, es como algo oculto que está en el inconsciente, que tú no ves y que, te lleva. y que te lleva, eso es, en esa sustancia que a lo mejor lo puedes asociar ciegamente porque es una adicción y es algo oculto, lo interpretas como si fuera la sustancia, pero en realidad no es que sea la sustancia, sino que es algo oculto en ese inconsciente no o algo solo que no... sustancias, sino patrones de comportamiento, no sé qué, no sé Que- cuánto, un montón de cosas. Que viene más del plano psíquico que luego te mueve Sí, y entonces te hace tu actuar. subconsciente está ahí grabado, sí, y desde esa perspectiva de ese subconsciente había algo que escuchaba el otro día y creo que fue Escotado, ¿no? Y hablaba de cómo precisamente se nos desempoderaba y de qué manera cuando empezamos a considerar a los enfermos entonces o a los adictos entonces de heroína y demás como enfermos, ¿no? Que aparentemente era un paso hacia la dignidad de esa persona y demás importante, pero que en el fondo detrás de todo ello lo que se escondía era lo siguiente, que en la medida en la que hablamos y le damos poder a esas sustancias, a esas drogas, nos la estamos quitando a nosotros. Entonces, claro, si es algo impepinable, jodido, la puñetera nicotina, mira lo potente que es, lo tóxico que es capaz de con un grabo matar a un elefante si se lo pones en el ojo aquí directamente de lo tóxico. Ay, joder, es que ya no me puedes enganchar a la heroína, joder, pobre desgraciado soy. En el fondo que nos estamos echando al pie de los leones, o sea, estamos considerándonos una mierdecina de nada, que hay algo que nos supera, entonces encima ya abandonamos porque es que esto es tan fuerte, es que esto es tan potente, que es que no... Y que en el fondo, claro, dices, coño, pues qué clave, no había visto yo nunca desde esa perspectiva, pero que en el fondo es así, o sea, es otra forma más de subyugarnos, de caernos, de quedarnos esclavos de esa sustancia, porque nos han dicho que esas sustancias son esclavizantes. Ay, ¿y yo qué puedo hacer? Y en el fondo es lo que estás comentando, ¿no? Que depende, claro, que depende de lo no dicho que tengas metido y grabado en tu subconsciente y lo que te hayan metido ahí a fuego, que al final de lo no dicho tu inconsciente te lleva a repetir determinados patrones porque se te genera en ti esa dopamina y esa sensación de confianza porque es a lo que estás acostumbrado a ver y sentir y tener siempre. Y cualquier situación de falta de esa sustancia en el fondo es como un abandono. Entonces no, me voy a quedar sin ello, no me puede faltar, ¿no? Sí. Sí, además esa sensación de abandono y demás, pues esa fase oral que dicen que nos enganchamos con el tabaco al chupar de nuestra mama y esas cosas, ¿no? O sea, en el fondo sí, si le damos una vueltecita a todo eso, parece que va encajando todo ello. Y al final de romper paradigmas, lo que estamos rompiendo, que nos damos cuenta de nada, incluso aquellas cosas que han formado parte de nosotros y que han sido intrínsecas y nos parecían tan obvias y tan evidentes, pues al final no lo son. Bueno, el seguir rompiéndonos los cimientos y las bases y las creencias, ¿sabes? Así que eso, a ver si en uno de estos salimos diciendo, vale, mira, ya somos esfumadores. Sí, sí, sí. Sería todo Sí. un aprendizaje y una transformación, en verdad. Sí, o no, o realmente
usar la sustancia como corresponde y en la forma en la que corresponde. Ya te digo, el del Alex Pamies, no, ayer no, el Pau Pamies, el hijo de Josep Pamies. El muchacho vi, pues una de las últimas plazas en la que estuve además una buena temporada sin fumar, justo cuando dejaba de fumar, veo un vídeo suyo hablando del tabaco como planta sagrada. Y efectivamente, el tabaco como tal es considerado una planta sagrada y tiene su efecto, su principio y su historia, pero claro, el tabaco ese, natural, criado por ti en condiciones sin tóxicos y cantidad de aditivos que esto lleva, y tomado en momentos sagrados y de forma ceremoniosa, pues efectivamente así es, ¿no? ¿Y no te has planteado alguna vez cultivar tabaco que... Sí, he cultivado, de hecho. O sea, me traje alguna planta ahí de California donde para mí sí he plantado. Lo que pasa es que el sabor también es fuerte y quizá ahí también dejé de fumar en aquel momento. O sea, y todavía tengo bastantes semillas y creo que algo de tabaco seco porque en algún preparado en alguna ocasión para alguna cosa lo he usado. Sí, no, si es por ahí por donde deberían en principio de ir los tiros, ¿no? Sí, así es. Pues nada, ya llevamos que he mirado aquí ya más de una horita y se me ha pasado súper rápido y además increíble porque tenía aquí por si acaso un montón de temas que había apuntado como potentes para tocar contigo, pero no he necesitado... No había ocasión, a mí me das un poquito de carrete, yo me Sí, enrollo sí. y pim pam, y no te dejo ni hablar. Sí, sí. El que... ya, total, 2 minutos, y que es un tema también candente. Vamos a hablar de aranceles. Aranceles. Ajá. Nada, 2 minutitos. ¿Qué es un arancel? No, yo no tengo ni idea, la verdad, o sea... Es un impuesto. Un impuesto. Un impuesto. Es que ahora mismo, afortunadamente, estás desconectado de la guerra de los medios, pero la mayor parte de la gente sí está... Si ve para ahí esa guerra que te lo llevan a todos los sitios, aranceles, no aranceles, este tranque, no sé qué, que no sé cuánto, que es un arancel. Es un impuesto que colocan, en este caso, a productos que vienen de otro país. Entonces Trump, para supuestamente proteger su economía, quiere poner aranceles, es decir, impuestos a todo aquello que se fabrica fuera de Estados Unidos para propiciar el mercado propio. Vale. Y hablan de guerra económica, de guerra de aranceles, que ya está repercutiendo, subiendo un montón la inflación y los precios y no sé qué, no sé cuánto, y lo que va a subir el mundo y no sé qué, no sé cuánto. Vale, entonces, o sea, estamos hablando de que Trump va a poner aranceles, es decir, igual, impuestos a cosas que llevemos para allá. Vale. ¿Y cuál es la respuesta que plantea la Unión Europea y España y no sé qué? Pues nosotros también vamos a poner aranceles a los productos que vienen de Estados Unidos. Vale. Y yo me pregunto, ¿y quién paga esos aranceles? Todo el pueblo, ¿no? Los estadounidenses pagarán a los pobrecicos los aranceles que le ponga a este, y nosotros pagaremos los aranceles que le pongan. Vale. Y ahora, y más importante, ¿y quién se lleva ese dinero? ¿Los estados o unos cuantos? Bueno, si luego ya se lo reparten entre ellos, que vemos como que bien se les da eso de repartir para pagar cosas tan esenciales como prostitutas, cocaína, coches de lujo y roles, ¿no? Y todo da igual del partido y de donde venga, que todos van a llevárselo y se lo llevan y se lo gastan en lo mismo, ¿no? Pues, pero de momento eso va al Estado. ¿A qué Estado? Para repartir más. A Estados Unidos por un lado y Europa o España por otro que se lo van a llevar. Hostias. Qué bonito, ¿verdad? Y están hablando de guerras, de historias, de pitos, de flora, guerra económica, que va a llevar a la pobreza, que va a despidos. Hijo de puta, si al final todo es lo mismo. Es que van a ganar unos y otros. O sea, todo esto es un mundo, lo hemos hablado en alguna ocasión, es un puro teatrillo. Esto es un teatro, nos tienen ahí ya todos los entendidos y todos los en la tele, en todos los programas, y cada uno además dependiendo si ver La Sexta o si ver no sé qué, pues tú vas en contra del Trani o en no sé qué, no sé cuánto, y en el fondo decir, pero coño, no nos damos cuenta que es un puro teatro que están haciendo, que nos están haciendo ruido, que nos están metiendo miedo,
y lo único que van a hacer es sacarnos todavía un poquito más la sangre, chupárnosla bien y darle más poderío a ellos. Claro, mira, de ahí donde irán a sacar los 800.000 millones esos para pagar a la empresa armamentística. Pues simplemente esa reflexión para darnos otra vez más cuenta de que lo que nos cuentan y los que nos tienen ahí acojonados y no sé qué es pura mentira, que todo esto es un puro trillo y todo se limita a lo mismo, ¿no? En que anda que les den, que les den mucho amor. A lo mejor si le dan más amor, dejan de dar ellos por culo que nos dan. Pues ya está, pues era ese hincapié y algo que decías tú que querías apuntar. Yo, bueno, todo lo que tú has dicho me sale también que es difícil porque al final lo que hemos hablado antes del individuo, de que tenemos que empoderarnos cada uno por su cuenta, pero deberíamos darnos más cuenta de todo el poder que tenemos para tener también la personalidad como sociedad de poder decir no a este tipo de cosas y es como, pues no voy a pagar más para que se lo lleve el Estado porque sé lo que hay, no me vais a timar con esto, ¿no? Y no lo acepto, no acepto esto y si lo hiciéramos todos así, Claro, si no tendrían otra, o sea... Claro, no hay mal que para bien no venga, ¿no? Mm. Ojalá que así entonces no necesitemos de nada por ahí, sino que cada vez vayamos siendo nosotros más autosuficientes y no necesitamos de pagar ese tipo de aranceles, ese tipo de historias para seguir engordando esta maquinaria de mierda. Sí, en el fondo, para bien va a ser. Y lo último que te iba a comentar es que, bueno, al final como estamos en el primer podcast que haces como abuelo de Oliver, me molaría un poco, no sé si has tenido algún aprendizaje o alguna cosa que te haya resonado en cuanto a ti mismo al haber nacido Oliver, que quieras compartir y que pueda ser una... Bueno, sí, que quieras y que te apetezca compartir porque entiendo que es una perspectiva que te cambia un poco la vida, ¿no? Como cuando tienes un hijo, o aunque sea a mí con haber tenido un primo pequeño, ya me cambió un poco la perspectiva y como, no sé, veo que siempre los nietos pasan muy desapercibidos, que suele ser como se da mucha importancia a la relación entre padre e hijo, pero la relación de abuelo y nieto, por lo menos a mí, en mi caso, es bastante fuerte la relación que tengo con mi abuelo y creo que es también una relación como, entre comillas, no sé cómo decirla, estructuralmente muy importante también. Sí, joder, antes con lo del cantoso, todo eso salía a razón de lo que te comentaba, ¿no? De cuando iba el viernes para allá a verlo, se me caía la lágrima viendo el cantoso, porque me imaginaba con Oliver paseando, reconociendo el cantueso y ayudándome a recogerlo, ¿no? Y esa sensación quizás, ¿no? De legado, ¿no? Y legado no es, mira, hijo, todo lo que ve en la luz será algún día tuyo. Sino legado, pues eso, de ese conocimiento que por supuesto que en su mano va a estar el aceptarlo o no, pero que por mí no va a ser, su mano va, por ti no va a ser que no, ¿no? Y el entorno está ahí y lo va a pedir, ¿no? Entonces que sí, además como ese traidor de la paz, ya mira la primera planta, el cantueso, que es la que decíamos que relaja y tranquiliza y trae paz, pues ese pensar, ¿no? Y ese pensar que también es un motivar, ¿no? Y también es un motivo para levantarse cada mañana, ¿no? Y te había comentado eso, que había estado unos meses fastidiado ahí de salud y demás, y desde que estoy preparándole aquí la casita para que afortunadamente y gracias a él, pues tengo al final también a mi hija aquí al lado, que después de 2 años en Madrid entiende y considera que este entorno es mucho más mejor para su hijo que aquel de allí. Y ese levantar, que ahora cuando acabamos esto tenemos ahí una instalación eléctrica en la vivienda que hay que seguir metiendo ahí cable y que darte las gracias, dar las gracias a Samu, que además ya estuvo el otro día también, ahí anda aprendiendo y ayudando en condiciones, que hay buena actitud y buenas ganas. Y ese que hacer y ese levantarme diario, pim, 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 que hablábamos, que ayer era las 2:30 cuando acababa de poner el azulejo en la cocina.
O sea, me está dando salud, me está dando motivación, me está dando vidilla. Y en ese sentido también entonar mi mea culpa, ¿no? Que estoy tratando y procurando, bueno, tratando no, es que lo tengo que hacer y lo tengo que hacer ya, y va a ser también otro de los motivos para que de una puñetera vez y de momento deje de fumar, que yo creo que el hecho de... Y como respeto también a esa criaturita recién nacida, el que no asocie el abuelo y esa cosa buena que también con el tabaco, el olor a tabaco y esas cosas, creo que es importante. Así que a ver si, mira, a lo mejor hasta me da ese puntito de, venga ya, ya toca, abuelo, déjate de chorradas. Así que eso, que estoy convencido de que esto realmente es un cambio, y además que es un cambio hacia bien, y es lo que llevo experimentando, ya te digo, los 2 meses en los que le estoy preparando la casita aquí, currando como un cabrón, estoy cada vez mejor de salud y por muchas circunstancias, y además también afrontado y en ese entrenamiento preparado a todas esas otras circunstancias que en el entorno familiar y con temas de salud y demás están pasando, que son fuertecitas, pero bueno, venga, vamos, para adelante, que con todo se puede. Sí. Y desde aquí, Manolilla, mi mamá, y que se va a poner buena ahí con esa arritmia. Pues cómo molaría que dentro de 3 años o algo así pudieses ver este podcast con Oliver y ver ahí que seguramente hayas dejado de fumar, que a lo mejor esta casa ya estará montada, estará él viviendo por aquí con 3 añitos ahí con toda la alegría del mundo y cogiendo los huevos de la gallega y buscando por aquí el cantuoso que haya salido en primavera. Así es. Así que nada, me parece una muy buena forma de acabar el podcast. Otra vez muchísimas gracias por participar, que ya sabes que me encanta charlar contigo y aprender de todo lo que sabes que... Bueno, más que charlar conmigo al final, lo monopolizo. No, no te dejo ahí, no te dejo para nada. Sí, al final tiene muchísimas cosas que contar, que eso es lo importante. Y en verdad, desde luego que Oliver no va a tener falta de perspectivas para solventar todas las inquietudes que pueda tener en mogollón de aspectos de la vida. Así que, pues esa parte está súper guay. Y nada, pues ya nos despedimos, que tenemos que ponernos ahí mano a la obra con la faena. Así que nada, que vaya muy bien y nos veremos en otra. Salud. Eso es. Chao, chao. Bueno. Pues nada, genial. Ha salido ahí súper...